Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre paralelogramos y cuadriláteros. Antes de comenzar debemos identificar algunas características y definiciones sobre cuadriláteros y paralelogramos. Definamos qué es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados y 4 vértices. Por ejemplo, ejemplos de cuadriláteros son el cuadrado, el rectángulo, el trapecio, el rombo, el trapezoide. Son figuras o polígonos que tienen 4 lados. Eso significa la palabra cuadrilátero. 4 y látero, lados. Para el paralelogramo es un cuadrilátero, es decir, una figura, un polígono con 4 lados, pero con una característica en específico, que sus lados opuestos, es decir, el que está uno enfrente al otro, deben ser paralelos. Ejemplos de polígonos que son paralelogramos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ahora, vamos a definir algunas características de estos tipos de paralelogramos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. ¿Qué significa que tenga un ángulo recto? Recordemos que los ángulos rectos son los que miden exactamente 90 grados. Entonces, estos ángulos, sus 4 ángulos miden 90 y este lado es igual a este, igual a este, igual a este. Sus 4 lados son iguales. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque si te fijas, los lados que son opuestos son paralelos. Y esa es una de las características más significativas en un paralelogramo. El rectángulo tiene como característica que tiene lados iguales 2 a 2, es decir, que solo son iguales en pareja. En el cuadrado los 4 eran iguales entre sí, aquí solo son iguales de 2 en 2. Y tiene 4 ángulos rectos también, es decir, que este lado es igual a este y este lado es igual a este. Y los ángulos que se forman en sus vértices son de 90 grados, por eso son rectos. Y también se cumple que por ser paralelogramos, sus lados que son opuestos son paralelos. ¿Sí? Este es paralelo a este. Ahora, en el rombo tenemos 4 lados iguales y sus ángulos son iguales 2 a 2. Entonces tenemos este lado es igual a este igual a este, este igual a este. Ahora, para el caso del romboide, tanto sus lados y ángulos son iguales 2 a 2. Ya vamos a ver más adelante o especificar cuáles son esos ángulos que son iguales. Entonces, este lado es igual a este lado es igual a este, y este ángulo es igual al que está enfrente, y este ángulo es igual al que está enfrente. Por eso son 2 a 2. Ahora que ya vimos un poquito las características de estos 4 paralelogramos, que aparte son cuadriláteros, entonces vamos a definir algunas otras características. Por ejemplo, una de las características que tienen los paralelogramos es que tienen sus ángulos opuestos congruentes, es decir, que los ángulos que están enfrente son exactamente iguales. Esto se cumple en cualquier paralelogramo. Por ejemplo, si este le llamamos ángulo A y este ángulo B, a este C y a este D, el ángulo A tiene que ser igual al ángulo B porque es un paralelogramo. Y el ángulo D debe ser igual al ángulo C porque son iguales por ser opuestos. Entonces, eso se debe cumplir. También se debe cumplir que los ángulos consecutivos son suplementarios. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo. Tenemos estos dos ángulos son consecutivos. ¿Cuándo dos ángulos son consecutivos? Cuando uno va después del otro. ¿Y qué significa que sean suplementarios? Es decir, que si este es A y este es B,
la suma del ángulo A más la suma del ángulo B tiene que ser 180 grados. Por eso es suplementario. Entonces, los ángulos consecutivos son suplementarios. Y también cumplen que los lados opuestos son congruentes. Es decir, que como este lado está justo frente a este otro, son iguales. Por eso los hemos marcado de la misma forma. Y este lado que está acá debe ser igual al lado que está acá. Si son paralelogramos, ¿verdad? Esto es únicamente para los paralelogramos. No se cumple para cualquier cuadrilátero, solo para aquellos que son paralelogramos. Ahora, veamos algo sobre las diagonales. Recordemos primero que es una diagonal. Las diagonales de un polígono son los segmentos de recta que unen los vértices opuestos entre sí. Es decir, que yo trazo una línea de un vértice hasta otro que está al lado opuesto y esa es una diagonal. En los cuadriláteros y específicamente en los paralelogramos solo podemos trazar dos diagonales. Se cumple que en los paralelogramos las dos diagonales se bisecan. ¿Qué significa bisecar? Es decir, que se interceptan o se cortan en el punto medio, es decir, justo en la mitad de las diagonales. Veamos algunos ejercicios. Vamos a demostrar que los ángulos opuestos de los paralelogramos, de este paralelogramo ABC, de ABCD, son congruentes. Recordemos que acabamos de ver eso, que una de las características que debe cumplir un paralelogramo es que los ángulos opuestos son congruentes, es decir, son exactamente iguales. Bueno, para eso vamos a tener que hacer agregar cierta noción de geometría que estudiamos hace poco. Por ejemplo, vamos a trazar dos rectas en los lados AB y CD, le vamos a llamar a esta L1 y L2, ¿verdad? Trazamos esas dos rectas justo en los lados CD y en el lado AB. Como es un paralelogramo, ¿verdad? L1 va a ser paralela a L2, ¿sí? Porque están en los lados del paralelogramo. Y ya sabemos que por ser paralelogramo, se tiene que cumplir que el segmento CD es paralelo con AB. Esto ya lo sabemos por definición, porque es un paralelogramo. Ahora, ¿qué podemos o qué más podemos hacer? Bueno, nos está pidiendo que demostremos que estos ángulos que son opuestos son congruentes, es decir, que son iguales. Entonces, vamos a proceder. Para poder demostrar lo que queremos, vamos a trazar una diagonal, que es la recta que une un vértice con otro. Entonces, vamos a trazar la diagonal AD. Trazamos la diagonal AD. ¿Sí? Ahora, como si recuerdas, L1 es paralela a L2, este ángulo A, alfa le vamos a llamar, es igual a este ángulo alfa de acá. ¿Por qué? Por ser alternos internos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que este es el ángulo CDA. El ángulo CDA es igual al ángulo BAD. BAD, que es alfa, ¿verdad? Por ser alternos internos. Pero si te fijas, también se cumple que en este caso lo que vamos a hacer ahora es trazar una recta que pase por el lado AC y BD. Trazamos una recta, le vamos a llamar L3 y L4. L3 es paralela a L4, ya que el lado AC,
El lado AC es paralelo al lado BD, ¿verdad? Estos dos lados son paralelos, entonces las rectas que trazamos sobre ellos son paralelas también. Entonces, este ángulo beta que está acá también es igual a este ángulo que está acá, por ser siempre alternos internos. Entonces, el ángulo, vamos a llamar el ángulo CAD, es igual al ángulo BDA, y eso es igual a beta. Entonces, si te fijas, el ángulo, justo el ángulo que está acá, todo este, mide lo mismo que todo este. Entonces, el ángulo, digamos, el ángulo A, que está acá, que es todo este, es igual al ángulo D, porque ambos miden alfa más beta. Entonces se cumple que los ángulos opuestos en los paralelogramos miden lo mismo. La misma idea o razonamiento podemos utilizar para este ángulo que está acá y el que está acá, usando la misma idea de lo que acabamos de trabajar. Pero se cumple que los ángulos opuestos son iguales o congruentes. Ahora vamos a demostrar que los lados opuestos en un paralelogramo A, B, C, D también son iguales, es decir, que este lado debe ser igual a este y este lado debe ser igual a este. Eso es lo que queremos probar. Por el momento, pues no lo podemos asumir, ¿verdad? Porque eso es parte de la demostración, ver que se cumplan esas condiciones. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es trazar una diagonal. Ahora, sabemos, por ejemplo, podemos determinar si este lado es igual a este, usando algún criterio que conozcamos. Ya sabemos que estos ángulos opuestos son iguales, ¿verdad? Sabemos que este ángulo es igual a este ángulo alfa vendría a ser igual a este ángulo alfa y este ángulo beta sería este ángulo beta, ¿sí? Lo acabamos de demostrar, ¿verdad? Y también sabemos que la diagonal, en este caso, viene y divide el ángulo entre dos, que es lo que dijimos, entre dos, en dos ángulos, alfa y beta. Ahora, lo que queremos probar es que estos dos triángulos son congruentes entre sí para poder determinar que los lados opuestos son iguales. Si nos fijamos, vamos a llamar a este ángulo que está aquí X y este también es igual, por lo que acabamos de probar. Entonces veamos, trazamos la diagonal AD. Sabemos que por ser un paralelogramo, ¿verdad? Por ser un paralelogramo, el paralelogramo ABCD, entonces el ángulo que nosotros hemos llamado, entonces el ángulo C es igual al ángulo B y nosotros le hemos llamado X, ¿verdad? Son iguales. También el ángulo A es igual al ángulo D. Miden lo mismo, miden alfa más beta, ¿sí? Porque son opuestos y recordemos que decíamos que una de las características de los paralelogramos es que los ángulos opuestos son iguales. Ahora, ¿qué criterio podemos usar? Si se fijan, tenemos un lado en común. Tienen el lado en común AD. Entonces se forman dos triángulos. El triángulo ACD y el triángulo ABD. ¿Sí? Ahora, estos dos triángulos son congruentes. Es decir, este triángulo de aquí arriba es congruente con el de abajo. ¿Pero por qué? Por el criterio
ángulo, lado, ángulo. Fíjense por qué. Tenemos dos ángulos que son iguales y tenemos un lado que es igual. ¿Cuál es el igual? La diagonal. La diagonal la comparte tanto el triángulo de arriba como el triángulo de abajo. Entonces, si los dos triangulitos son congruentes, significa que los lados del triángulo son iguales. Es decir, que este es igual a este y este es igual a este. Por lo tanto, AC es igual a BD y CD es igual a AB. Y ya demostramos lo que nos pedía. Hemos demostrado que los lados opuestos son iguales. Entonces el lado CD es igual a AB y AC es igual a BD. Y ya hemos concluido con nuestra demostración. Veamos el siguiente problema. Encuentra los ángulos y lados según las características de los paralelogramos. Este es un paralelogramo. Entonces, sabemos que según sus características, los lados opuestos tienen que medir lo mismo. Es decir, que BC, el lado BC, este que está acá, tiene que medir 10 centímetros también. ¿Por qué? Porque los lados opuestos miden exactamente lo mismo. Entonces, este mide 10 centímetros. Lo mismo sucede con el lado AB. AB mide 5 centímetros porque mide lo mismo con su lado opuesto. Entonces, también mide 5 centímetros. En el caso de los ángulos, sabemos que los ángulos consecutivos son suplementarios y que los ángulos opuestos son iguales. Es decir, que X vale 100 porque es opuesto por ser opuesto a D. A el ángulo D, ¿verdad? Y Y vale 80 grados por ser opuesto al ángulo A. Entonces, los ángulos que están opuestos, en las esquinas opuestas, si lo quieren ver así, tienen que medir lo mismo. Y también se cumple que si yo sumo este con este, da 180. Es decir, los ángulos consecutivos tienen que sumar 180. Igual acá, como este mide 100 y este mide 80, también son suplementarios. Y ya encontramos lo que nos pedían. Solamente utilizando las características de los paralelogramos. Ahora vamos a demostrar que en un paralelogramo las diagonales se intersecan en su punto medio. Es decir, recordemos que se cortan o se tocan justo dividiendo la mitad a las diagonales. Tenemos este paralelogramo ABCD. Lo que vamos a hacer es trazar sus diagonales. Queremos probar que este pedacito es igual a este y este es igual a este y así, ¿verdad? Queremos probar eso. Que se cortan justo a la mitad. Solo voy a corregir ahí. Entonces, queremos probar que ese puntito donde se han cortado o se han juntado las dos diagonales, lo que hace es dividir las diagonales en dos partes iguales. Para eso, si te fijas, como el lado AD es paralelo a BC, ¿por qué es así? Porque estamos hablando de un paralelogramo. Entonces, al trazar la diagonal BD, se forma el ángulo ABD, y este es igual al ángulo CDB, que es el ángulo rojito que está acá. ¿Pero por qué son iguales? Porque como estas son unas rectas paralelas, los lados vienen a ser rectas paralelas y aquí tenemos una secante, entonces, podemos decir que estos ángulos son alternos internos, ¿sí? Entonces, solo que aquí vamos a hacer una modificación.
porque los que estamos comparando son estos dos lados. Sería AB y DC. Repito, para que no nos confundamos. AB y DC. Entonces ahorita estamos diciendo, esta es paralela a este, ¿verdad? Entonces por ser paralelos, la diagonal AC, lo que hace es ser la secante. ¿Sí? Entonces esta diagonal AC y la diagonal BD, vamos a agregarla aquí. Tenemos dos diagonales. Lo que hacen es que se formen dos ángulos, que son estos rojitos de acá. Pero estos dos ángulos rojitos son alternos internos. Son alternos internos. Y recordemos que por eso son iguales. Por eso escribí de un solo que eran iguales. Ahora, lo mismo sucede con la diagonal AC. Si se fijan cómo aquí sí vamos a usar AD, es paralelo con BC, se cumple que al trazar la diagonal AC, los ángulos morados que se ven acá, que sería el ángulo BAC, es igual al ángulo DCA, por ser alternos internos. Ahora, ¿y para qué vemos esto? Bueno, si ya vimos que tienen dos ángulos iguales, ¿verdad? Y aparte, sabemos que tiene su lado opuesto igual, es decir, en este triangulito ABO, entonces el triángulo ABO es congruente al triángulo COD. ¿Sí? ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿ve? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, como estos dos triangulitos son iguales, ¿verdad? Entonces, podemos concluir, entonces, AO es igual a OC y BO es igual a OD. Y concluimos lo que nos pedían, es decir, que este pedacito es igual a este y este pedacito es igual a este. Es decir, que el punto que está justo aquí, lo que hace es dividir a las diagonales en dos partes exactamente iguales. Lo que hace es dividir a las diagonales en dos o bisecarlas, que es lo que queríamos probar. Y ya concluimos nuestra demostración porque determinamos o llegamos de una forma lógica a lo que queríamos probar. Ahora, para finalizar, recuerda practicar y resolver los 5 ejercicios de esta semana de la tarea y no olvides que tú puedes hacerlo. Recuerda que la idea es utilizar los conocimientos que ya tienes, como los que usamos ahora, y los conocimientos que has aprendido en esta clase. Así que estudia, pon de tu parte y no olvides que tú puedes lograr lo que tú te propongas. Nos vemos en la próxima clase para continuar aprendiendo más y adquiriendo más conocimiento.